bacteriológicas y bombas atómicas, castigos físicos a prisioneros, deformaciones al cuerpo humano, etc. Sin embargo, son situaciones que no deben permitirse en ninguna circunstancia. ¿Cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentales? De los experimentales o experimentos. Los requisitos, condiciones necesarias o características de los experimentos son fundamentalmente tres. 1. Manipulación intencional de una o más variables independientes. 2. Medición del efecto sobre las variables dependientes. Y 3. Control sobre la situación experimental. Primer requisito: manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa de una relación entre varias variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente consecuente. Cabe destacar que como investigador puedes incluir en tu estudio dos o más variables independientes y dependientes, cuando en realidad existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente. Al variar intencionalmente la primera, la segunda también variará. Por ejemplo, si la satisfacción en el trabajo es causa de la productividad, al variar deberá modificarse la segunda. La segunda facción en el trabajo es causa de la productividad. Al variar, la primera debe modificarse la segunda. A partir de lo anterior, podemos decir que un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. Por ello, su alcance es explicativo. Por ejemplo, simplifiquemos el problema de estudio a una variable independiente y una dependiente. En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de esta posible relación causal, el investigador debe manipular la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. Aquí manipular es sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente. Ejemplo: experimento del efecto de contenidos televisivos antisociales en niños. Si un investigador deseara analizar el posible efecto de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de determinados niños, podría ser que un grupo se le proyectara un programa de televisión con contenido antisocial y que otro viera un programa con contenido de promoción social, manipulación de la variable independiente, y posteriormente observar cuál de los dos grupos muestra una conducta más agresiva. La hipótesis de investigación nos hubiera señalado: la exposición de los niños a contenidos antisociales tenderá a provocar un aumento de su conducta agresiva. De este modo, si descubre que el grupo que observó el programa antisocial muestra mayor conducta agresiva respecto del grupo que vio el programa de promoción social y que no hay otra posible causa que hubiera afectado a los grupos de manera desigual, comprobaría su hipótesis. El investigador manipula o hace fluctuar la variable independiente para observar el efecto en la dependiente y lo realiza asignándole dos valores: presencia de contenidos antisociales por televisión, programa antisocial, y ausencia de contenidos antisociales por televisión, programa de promoción social. El experimento establece la variación a propósito, no es fortuita. Tiene el control directo sobre la manipulación y crea las condiciones para proveer la variación deseada. Así, en un experimento
para que una variable se considere independiente debe cumplir 3 requisitos: que anteceda a la dependiente, que varíe o sea manipulada y que esta variación pueda controlarse. Grados de manipulación de la variable independiente. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia-ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo, un conjunto de unidades o submuestra, por ejemplo, individuos, eventos, plantas, animales, procesos, acciones, etc., y condición en el experimento. Antes de proseguir, debemos comentarte una cuestión de convención en el medio académico. Se utiliza la letra X para simbolizar una variable independiente o tratamiento experimental. Las letras o subíndices A, B o 1, 2 indican distintos niveles de variación de la independiente y la letra Y se utiliza para representar una variable dependiente. Presencia-ausencia. Este nivel o grado implica que un grupo o conjunto de casos se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Por ejemplo, a un grupo de personas con artritis se le administra el tratamiento médico y al otro grupo no se le aplica. Al primero se le conoce como grupo experimental y al otro, en el que está ausente la variable independiente, se le denomina grupo de control, pero en realidad ambos grupos participan en el experimento. Después se observa si hubo o no alguna diferencia entre los grupos en lo que respecta al control de la enfermedad artritis. A la presencia de la variable independiente se le llama tratamiento experimental, intervención experimental o estímulo experimental. Es decir, el grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo experimental, o lo que es el mismo. Se le expone a la variable independiente. El grupo de control no recibe el tratamiento o estímulo experimental. Ahora bien, en el caso de seres vivos, el hecho de que uno de los grupos no se exponga al tratamiento experimental no significa que su participación en el experimento sea pasiva. Por el contrario, implica que realiza las mismas actividades que el grupo experimental, excepto someterse al estímulo. En el ejemplo de los contenidos televisivos antisociales, si el grupo experimental va a ver un programa de televisión con contenido antisocial, por ejemplo, violento, el grupo de control podría ver el mismo programa pero sin las escenas violentas, otra versión del programa. Si se tratara de experimentar con un medicamento, el grupo experimental consumiría el medicamento, mientras que el grupo de control consumiría un placebo, por ejemplo, una supuesta píldora que en realidad es un caramelo sin azúcar u otras sustancias que puedan que pudiera afectar los resultados. En general, en un experimento puede afirmarse lo siguiente: si en los grupos todo fue igual menos la exposición a la variable independiente, es muy razonable pensar que las diferencias entre los grupos se deban a la presencia o ausencia de tal variable. Un caso que la mayoría pudimos conocer fue el del experimento de ensayos clínicos aleatorizados de las vacunas contra el SARS-CoV-2 y la COVID-19. A un grupo se le administró la vacuna, grupo experimental, 1 o 2 dosis, y a otro grupo no. En su lugar se le administró un placebo, ausencia, grupo de control o testigo, al cual se le inyectó una solución salina.
más de 2 grados. En otras ocasiones es posible que hagas variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Supón que deseas examinar el efecto que tiene una recompensa extrínseca, digamos, un bono económico sobre la productividad de los trabajadores, y pensemos en un tipo de empresas, como lo sería de la industria automotriz en una región de determinado país. La hipótesis podría señalar: entre mayor sea el bono o recompensa, mayor productividad, y quieres someter la prueba mediante un experimento. Desde luego sabes que los bonos tienen un límite de acuerdo con las posibilidades de las empresas. Lo haces en un par de estas. Seleccionas a los participantes del experimento y los divides en 3 grupos. A un grupo le proporcionas durante 4 meses un bono elevado, por ejemplo, de 1% de su salario mensual. A otro grupo le otorgas un bono de grado medio durante el periodo 0.5 de su salario. Y a un tercer grupo no le otorgas dicha recompensa, 0%. En este ejemplo se tendrían 3 niveles de cantidades de la variable independiente, lo cual se representa de la siguiente manera. Después del periodo de recompensas, mides la productividad y analizas si aumentó o no esta e infieres si se acepta prueba o rechazas la hipótesis. Desde luego, como veremos más adelante, para poder hacerlo requieres de observar los resultados con cuidado y controlar la situación experimental. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja que no solo se puede determinar si la presencia de la variable